ninguna religión te va a llevar al cielo. Las religiones y las sectas lo que hacen es te dan reglas para poder acercarte a Dios, para que vos puedas llegar hasta Dios. El cristianismo es Dios acercándose al hombre. ¿Para qué? Para salvar. Y la única forma que una persona puede ser salvo es poniendo su fe en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación. Amigos, compañeros que están mirando, ¿verdad? Y estamos realmente con mucha expectativa del tema de hoy. Del tema de hoy. Bastante interesante. Sí, bastante interesante, un tema. Así que les invitamos, pastor, a que los que nos están viendo puedan compartir la transmisión. Así que en este momento donde vamos a hacer una pequeña introducción, pueden ir compartiendo en sus redes sociales, pueden ir compartiendo en sus estados para que la gente pueda ir viendo y se pueda ir conectando. Sí, y lo que queremos también es que ellos puedan interactuar con nosotros, escribir sus comentarios, enviar sus peticiones de oración, para que nosotros podamos leerle y hablar también y poder compartir, ¿verdad? Más bien compartir. Asimismo, mientras nosotros vamos compartiendo los temas, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, hablando o como dijo el pastor, enviando sus pedidos de oraciones. Pastor, el viernes y sábado de esta semana vamos a tener evangelismo. Este viernes 21 y sábado 22 tenemos un evento súper especial, el evento para la familia, festival para la familia. Este fin de semana que pasó fue un fin de semana realmente bastante raro porque no tuvimos culto el domingo y no pudimos hacer el anuncio como tenía que ser, pero queremos aprovechar este espacio, ¿verdad? Y lo que son las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, Instagram, para poder invitar en tu grupo de amigos, en tu grupo de vecinos, grupo de escuela, de colegio, enviar la invitación porque el viernes 21 a las 18:30 horas y el sábado en la Plaza 9 de Febrero, acá cerquita de la iglesia, vamos a tener un festival para la familia. Vamos a tener teatros, coreografías, música. A las 18:30. 18:30 En horas. conjunto con el Ministerio Jesús Responde. Con el Ministerio Jesús Responde al mundo de hoy. Y también el sábado a las 3 de la tarde vamos a tener un Sábado evento a las 15:30 horas tenemos un evento para los niños. para los niños. Entonces vamos a tener ministración especial para los niños como también para los adultos. Exactamente. Entonces no te puedes perder. Viernes 21 a las 18:30, sábado a las 3 de la tarde para las criaturas y 18:30 para los grandes. Para los grandes. Para los mayores. Sí. En nuestra página de Facebook de la iglesia usted puede encontrar el flyer, puede descargarlo y compartirlo en todas tus redes sociales. Sí, y queremos animar también a toda la iglesia que pueda participar. Los ujieres, los que están en el grupo de intercesión, los que quieran acoplarse también. Si alguien dice: yo quiero trabajar como ujier ese día, quiero servir como intercesor, que se anote, que escriba el número que está ahí en pantalla y que pueda anotarse para poder servir esos 2 días. Trabajo hay suficiente. Sí, hay lugar para Hay todos los suficiente que para quieran todos. servir. Bueno, pastor, ahora sí, ya entrando en el tema, para aprovechar el tiempo, en el episodio pasado estuvimos hablando sobre qué son las sectas falsas. Entonces, si te perdiste de ese episodio, puedes ir a la fanpage de la iglesia y buscar lo que fue el episodio pasado, que la verdad que estuvo bastante interesante. Sí, habíamos definido lo que es una secta. Así mismo. Hemos definido y cuáles son las características de las sectas. Y hoy vamos a estar hablando sobre los testigos de Jehová. Así mismo. Hoy toca hablar de los testigos de Jehová. Habíamos hecho una encuesta que enviamos en los grupos de WhatsApp, enviamos en el Facebook, en Instagram. ¿Y de qué secta les gustaría que toquemos hoy, verdad? Y el que ganó por mayoría fue Testigo de Jehová. La siguiente, el otro que tuvo muchas votaciones también fue los adventistas. Los Eso vamos a estar tocando más adelante. Vamos a estar tocando después de Vamos a estar este. desarrollando. Y también los mormones, que vamos a ver después de los adventistas, ¿verdad? Así Tenemos mucho para hablar. Realmente vamos a tratar de terminar el día de hoy también este tema, sí. ¿verdad? Porque es bastante amplio. Y me gustaría entrar, José, en lo que ya es el tema, hablar sobre los testigos de Jehová. Sí. Y nos gustaría también saber si la gente conoce algo, ¿verdad? Así mismo, yo quiero hacerle una pregunta a la gente, si conoce a alguien que haya sido parte de los testigos de Jehová y si salió, ¿cuál fue el motivo por el cual salió? Entonces ahí la gente puede ir compartiendo. Puede ir diciéndonos. Y también si es que
conocen algo sobre esta secta, sobre este grupo, ¿verdad? Así ¿Qué mismo. saben? ¿Qué, por ejemplo, ustedes escucharon hablar de este grupo? ¿Qué les dijeron? ¿Qué conocen sobre ello, verdad? Quisiera que escriban en el comentario, escriban en el comentario y nosotros le vamos a estar leyendo. También vamos a tener al final un pequeño tiempo para orar por las necesidades. Así. Entonces también pueden enviar sus peticiones de oración. Si usted tiene una necesidad, puede escribir al número, ahí enseguida te va a aparecer en la pantalla de tu celular, pedido de oración. A ese número usted puede escribir su petición y vamos a estar orando por eso. Como también acá en vivo, ahora mismo en los comentarios. En los comentarios En los también puede comentarios, escribir, sí. claro que sí. Bueno, vamos a introducirnos en lo que son los testigos de Jehová. Sí. Vamos a ver un poquito su historia. Me gustaría hablar sobre lo que es su historia. Y yo voy a ir compartiendo, usted puede ir anotando en su casa y consiga, vos me interrumpí nomás si Así hay un mismo, comentario, sí, ¿está pastor. bien? Bueno, ¿cuándo tuvo su origen o cuándo tuvieron su origen los testigos de Jehová? Si uno le pregunta a un testigo de Jehová, te va a decir que Abel fue el primer testigo de Jehová, te va a decir que Enoc, Noé, Abraham y que el mismo Jesucristo fue un testigo, ¿verdad? Sin embargo, la secta realmente inició a principios de la octava década del siglo XIX. Si en el siglo XIX fue donde tuvo su comienzo esta secta. ¿Qué es una secta? Habíamos hablado en el episodio anterior que es una secta. Así es. Una secta es un grupo que sale del cristianismo bíblico. Una perversión Es sería. una perversión del cristianismo bíblico, ¿verdad? Auténtico. Y eso es lo que la mayoría de las sectas han salido de una iglesia cristiana. Y vamos a estar viendo, por ejemplo, uno de los que iniciaron esta secta y promovió esta secta y dio inicio a este grupo sectario fue Carlos Taze Russell. Russell. Carlos Taze Russell. Y le siguió a Carlos Taze Russell José Franklin Rutherford, que vamos a estar viendo más adelante. Ellos fueron los caudillos de las primeras dos etapas de la historia de esta secta. Y me gustaría centrarme ahora en quién fue Carlos Taze Russell. Él nació en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, allá por el año 1852. Y él fue criado, imagínate, él fue criado en una iglesia presbiteriana, una iglesia cristiana. Ajá. Él nació en una iglesia cristiana, fue criado, enseñado en una iglesia presbiteriana. Y uno de los temas que más le apasionaba a Russell era la segunda venida de Cristo. Y de hecho este es lo que más le apasiona a los testigos de Jehová, la segunda venida de Cristo. Pero una de las cosas que a él realmente no le cuadraba o no le cerraba, perdón, una de las cosas que a Carlos Russell no le caía bien, vamos a decirlo así, era la doctrina del infierno. No podía entender cómo un Dios de amor podía enviarle al infierno a un castigo de fuego eterno a la gente por toda la eternidad. Hasta que un día, ¿verdad? Por casualidad, fue entrando a una iglesia adventista. Y ahí él quedó encantado con la doctrina de que no hay infierno, de que no hay castigo eterno. Y eso le gustó a él. Tanto fue así, ¿verdad? Que a la edad de 17 años, aún él tenía mucha sed. Imagínate, a los 17 años, ¿qué estábamos haciendo nosotros? 17 años está terminando recién el Tu colegio, colegio. no sabes ni qué carrera vas a seguir, no sabes ni qué vas a hacer, ni en qué vas a trabajar. Bueno, él en medio de toda esa confusión, lo que él hizo fue, comenzó a estudiar fervorosamente la Biblia y comenzó, ¿verdad?, a llegar a la conclusión de que el infierno no estaba fundado en la Biblia. Y él comenzó a crear una serie de doctrinas. O sea, esa fue su interpretación personal, pastor. Su interpretación Y habíamos personal. hablado en el episodio pasado que las sectas generalmente lo que ellos hacen es enseñan su interpretación personal. Así mismo. Entonces, Así mismo. Imagínate, él tenía 17 años cuando empezó a meterse en esto. En esto. Y yo conozco y he escuchado de grandes pastores, predicadores, teólogos, Sí. que han predicado 50 años, 60 años de su vida, han dedicado a predicar la palabra. Y ellos te dicen, yo no me atrevo a predicar ciertas cosas del libro Apocalipsis porque ni siquiera yo entiendo bien. son bastante complejos. Imagínate, por todo lo que es, por lo difícil que es Así entender realmente el tema de las profecías y las señales. Sin embargo, él, ¿verdad?, con su corta edad, se metió en eso. Sí. Y esto va en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Timoteo y de Tito, el apóstol Pablo da ciertas pautas, ciertos requisitos que tiene que reunir una persona que quiera entrar en el ministerio. Ajá. Y uno de los requisitos dice que no tiene que ser un neófito,
¿Quién es un neófito? Un neófito es alguien que está empezando el camino cristiano, es alguien que está comenzando a caminar en la fe. ¿Por qué no se le permite a una persona que está empezando a caminar en la fe, por ejemplo, ejercer un cargo de liderazgo dentro de una iglesia o de maestro en una iglesia? Porque hay muchas cosas que no va a entender todavía. Necesita ir madurando, necesita ir estudiando, necesita ir comprendiendo. Y él a los 17 años se largó a estudiar, imagínate, ¿verdad? Temas de Sí, Apocalipsis, de claro. Daniel, temas relacionados a la segunda segunda venida de venida. Jesucristo, que son temas bastante complejos. Que por cierto, acá, según esta información, él había profetizado que Jesús iba a venir en el año 1914. Sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar, quiero ir mirando. Mira, él, por ejemplo, escribió, ¿verdad?, su propio sistema profético, basado en el libro de Daniel y Apocalipsis. A este sistema él le denominó el plan divino de las edades, ¿verdad? Y él estaba tan convencido de lo que él enseñaba, ¿verdad?, que para él, tanto el catolicismo como el protestantismo eran totalmente satánicos. Eran totalmente satánicos. Y en 1872 él comenzó ya a celebrar estudios bíblicos. Él comenzaba a enseñarle a la gente y tenía ya un grupo de seguidores, ¿verdad? Tanto es así que él llegó a una conclusión de que en 1914 él profetizó que Jesucristo iba a venir a establecer su reino milenial acá en la tierra. Tenía mucho coraje, por llamarlo así, Sí. y también fue muy, no le encuentro la palabra para, ¿Cómo? no, y que a los 17 el año, o sea, a los 17 años ella Sí. se metió a estudiar porque le apasionaba lo que era la segunda Sí. venida, luego empezó a estudiar lo que era el infierno Sí. en la iglesia adventista, y luego ya empieza a profetizar de la segunda Sí. venida en el año Sí, 1914. comenzó a hacer cálculos, ¿verdad? Y según sus cálculos, según lo sus que él lo que él entendía, entendía. o sea, según su interpretación de Según la su Biblia. interpretación. Y eso es algo totalmente erróneo. Jesús dijo, ni yo ni los ángeles saben cuándo va a ser ¿Cuándo el va a ser? regreso de Así mismo. Jesucristo nuevamente por su iglesia acá en la tierra. Y querer especular sobre cuándo va a venir Cristo a buscar a su pueblo es totalmente anticristiano. Nosotros nadie sabe el día ni la hora. El Sin día embargo, ni la él hora. comenzó a poner fecha y años al regreso de Jesucristo, ¿verdad? Él dijo que en 1874 Jesús iba a venir en forma espiritual, ¿verdad? Y negó todas las doctrinas ortodoxas. O sea, todo lo que se había enseñado 2000 años atrás ya con la iglesia cristiana primitiva, él negó todo él negaba. Porque él estaba basado, ¿verdad?, en lo que él creía y en lo que él había estudiado. Pero como vamos a ver también después, Carlos Russell era una persona que no tenía una preparación académica, ni siquiera llegó a terminar la secundaria. Él no entendía nada de griego ni de hebreo. Él no tenía una preparación teológica, él no estudió en ninguna universidad teológica, él no tenía absolutamente nada. Pero sí tenía un gran carisma y tenía, ¿verdad?, muchas ganas de, qué sé yo, de lanzarse, ¿verdad?, como un líder. Y su movimiento llegó a ser muy popular. Tanto es así que en 1879, él comenzó a publicar la revista de la Atalaya de Sion. Esa es la revista de la Atalaya que usan los testigos de Jehová que hasta ahora utilizan, hasta hoy sí, en que día, hasta ahora ¿verdad? utilizan. Solo que se van publicando siempre, pero él fue el que inició esto ya por el año 1879. Y también habíamos hablado, pastor, en el episodio pasado, que generalmente las sectas falsas tienen un libro aparte de la Biblia, y que ese libro ellos lo consideran al mismo nivel de la Al Biblia. mismo nivel de la Biblia. Entonces el libro de los Atalayas, ese libro, Es su revista. sí, es el que va prácticamente paralelo a la Biblia. Sí, ellos van publicando cada año y los que están en la junta directiva son los que van dando, ¿verdad?, las pautas de qué se va a publicar y qué se va a hablar. Que por cierto, ellos consideran el mismo peso, o sea, lo que Sí. dice en el libro del Atalaya es como si fuera que está también en la En ese Biblia. ellos basan, sí, En ese. toda su doctrina, Toda toda su su doctrina. enseñanza. En 1800, o sea, entre 1886 y 1904, Russell escribió 6 volúmenes de estudio de la Escritura. 6 volúmenes, son 6 libros que él escribió que sirven, y en esos 6 libros se basa toda la teología de los testigos de Jehová. Sí. Imagínate, 6 volúmenes de libros en los que se basa toda la doctrina de los testigos de Jehová. Y los seguidores le estimaban tanto, ¿verdad?, que creían que él era un profeta. Le llamaban y le ponían a él en un nivel de un profeta
de Dios. Ajá. Y Carlos Russell dijo lo siguiente: los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. No se puede descubrir el plan divino solamente estudiando la Biblia. Esto dijo Carlos Russell, ¿verdad? O sea, le puso, así como dijiste, al mismo nivel que la palabra de Dios, Sí. son los libros que él escribió. El atalaya. Sí. No, no era la Atalaya. La Atalaya son revistas que él iba Ah, ok, publicando, ¿verdad? ok. Estos volúmenes son, O sea, son los libros tomos de que él escribió, sí. comentarios bíblicos en lo que está basado su doctrina. Entiendo, sí. ¿Entiendes? O sea, normalmente nosotros, los protestantes evangélicos, tenemos también libros de comentarios bíblicos, Sí. pero que sirven para apoyar, ¿verdad? Y explican, te ayudan a entender los versículos que están en la Biblia. Pero ninguno te dice, ningún autor te dice, esta es mi verdad absoluta. Y sobre eso tenés que estudiar. No, la mayoría de los autores bíblicos protestantes te dan su opinión. Ajá. De ahí que vos tenés que ir comparando con otros escritores para poder sacar vos tu conclusión. Pero él lo que dijo fue, esta es la verdad Afirmó, absoluta. Sí. afirmó. Que también es una de las características de lo que son las sectas Las falsas, sectas que falsas, afirman que su religión es la verdadera. Es la única verdadera La y verdad. no hay salvación. Así Y eso es lo que él le metió en su cabeza, ¿verdad? A todos sus seguidores. Y hasta hoy en día ellos tienen eso en su cabeza, ¿verdad? La mayoría de los que están en una secta te dicen que fuera de su secta no hay salvación. Solamente dentro de su secta hay salvación. Hasta consideran que los que no siguen a ellos son seguidores Del del diablo. Sí, así mismo. Me gustaría saber, José, si hay algún comentario, alguna pregunta. Hasta ahora no, pastor, están reconectados. Veo que están unos cuantos hermanos de la iglesia. Están bueno. conectados, están mirando, están atentos a lo que estamos Muy bien. desarrollando. Compartan. Y la pregunta que hicimos al comienzo era si conocían a alguna persona que ha sido parte de lo que son los testigos de Jehová y si salió de esa iglesia, si a usted le llegó a contar el motivo por el cual salió. Eso es lo que queremos saber. Sí. El motivo por el cual salió. Si conoce a una persona que participó de esta secta y si salió, si sabe el motivo por el cual salió. Así mismo. Queremos conocer realmente y queremos saber. Miren que él no tenía ninguna preparación académica, como le dije, ¿verdad? Ninguna preparación, pero tenía mucho carisma y mucha viveza. Y él juntó muchísimo dinero. Mira, acá no queremos hablar mal de nadie, ¿verdad? Porque nadie queda exento, ¿verdad? De gente que es sinvergüenza y que quiere aprovecharse de la fe y de la ignorancia de otro, ¿verdad? Claro. Pero queremos hablar, ¿verdad? De algo que pasó y que está documentado. Por ejemplo, Carlos Russell ganó muchísimo dinero utilizando trucos que realmente son totalmente despreciables. Por ejemplo, él vendía trigos milagrosos. Trigo milagroso, le vendía a la gente diciendo, ¿verdad?, que si vos plantabas, comprabas ese y plantabas, iba a darte mucha más cosecha, ¿verdad? Iba a cosechar mucho más. Y vendía, te voy a decir nomás más o menos, él vendía al precio de $60 por Buen libra, precio. ¿verdad? $60 por libra, mientras que el precio en aquel periodo era solamente de $1, la misma cantidad. Híjole. Y él vendía más o menos 6 veces Seis veces más, más, sí. ¿verdad?, de lo que era el precio normal. También él anunciaba la venta de porotos mileniales, semilla maravillosa, algodón. También él ofrecía remedios para curar ciertas enfermedades, ¿verdad? Ofrecía remedios para curar ciertas enfermedades como el cáncer, la apendicitis, y le persuadía a muchas personas mayores ya, de tercera edad, que estaban a punto de morir, les persuadía a que a que le entregaran todos sus bienes, sus inmuebles, sus terrenos, sus cosas, su vehículo, su casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él pueda vender eso y utilizar el dinero para la propagación del mensaje del reino. O sea, mira. se aprovechó muchísimo la gente. Su Sí. esposa le abandonó en el año 1913 por adulterio, ¿verdad? Y tuvo múltiples problemas con la justicia por escándalo financiero. O sea, realmente cayó y no entró en los parámetros que el apóstol Pablo ponía para aquel que anhela, dice el obispado, buena obra anhela, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice, se requiere que el que quiera ser ministro sea. Y ahí cita un montón de requisitos, De ¿verdad? requisitos. Y entre eso, ¿verdad? El señor Russell no cumplió absolutamente. Estaba aplazado. Se aplazó. Estaba aplazado. Él fingía ser un teólogo, pero había un pastor bautista de apellido Rus, JJ Rus, era un pastor bautista que comenzó a denunciar la doctrina que Carlos Russell le estaba enseñando. ¿Quién es ese pastor?
JJ Rus. JJ sí. Rus era un pastor bautista que comenzó a denunciar públicamente, ¿verdad? Miren, este hombre es un charlatán, este hombre está creando una secta, ¿verdad? Y comenzaba a rebatir su enseñanza bíblicamente. Entonces, lo que hizo Carlos Russell fue denunciarle por difamación. Tal es así que llegaron a los estados judiciales, fueron a un juicio y durante el juicio el fundador de los Testigos de Jehová cometió perjurio. ¿Qué quiere decir? Él juró sobre la Biblia, Sí. o sea, bajo juramento, él juró que él conocía el alfabeto griego, que él sabía. Sin embargo, él no Que- tenía o sea, que él decía que él sabía griego, afirmó que él sabía griego. Entonces se le trajo en pleno juicio, se le trajo las letras del abecedario del alfabeto griego y él no supo llamar a ninguno por su nombre. O sea, quedó demostrado públicamente que él no sabía griego. Y de hecho, cuando uno estudia la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo es la Biblia que usan los Testigos de Jehová. Sí. No se sabe. Cuando uno lee la Reina Valera, por ejemplo, te dice ahí quiénes fueron los que estuvieron en la traducción, en la redacción, en la edición. Pero cuando uno lee la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que utilizan los Testigos de Jehová, no se sabe quién hizo. Hasta hoy en día no se sabe. Y tiene múltiples errores que ellos han cometido en su traducción porque no conocen el griego. La traducción del Nuevo Mundo de su Biblia. La traducción del Nuevo Mundo. Entonces, si usted tiene una Biblia en su casa totalmente negra, ¿verdad? Que no dice por él Reina Valera, usted tiene que mirar adentro y si ve que dice ahí traducción del Nuevo Mundo, esa Biblia es de los Testigos de De los Jehová, Testigos de porque Jehová. es casi igual. Ah, mira. Entonces, si tenés una Biblia en tu casa, empezaron ya a mirar. Si dicen la traducción del Nuevo Mundo, entonces es de la Biblia de los Testigos de Jehová. Yo llegué a ver ya una vez su Biblia, es totalmente negro, así como ese Sí, pastor, y dice totalmente los negro. Testigos de Jehová también Sí, dice una parte dice por de su él, Biblia. una Sí. parte dice. Bueno, Carlos Russell murió el 31 de octubre de 1916. Y cuando él murió, automáticamente asume la presidencia el abogado José Rutherford. Se le conocía como el juez Rutherford. Y él fue el que cambió el nombre porque anteriormente a los Testigos de Jehová se le conocía como russelistas, seguidores de Por los Russell. seguidores, Así sí. como luteranos, como arminianos, ¿verdad? Sí. A él se le conocía como russelistas. Pero los Testigos de Jehová, los que eran russelistas, odiaban que se les llame así, porque su fundador era un sinvergüenza, evidentemente quedó demostrado que era un charlatán, ¿verdad? Un mentiroso. Entonces lo que hizo Rutherford fue cambiar de russelistas, comenzó a llamarle Testigos de Jehová. Se lograron ponerse ese nombre de Testigo de Jehová, y también que gran cantidad de los que le seguían a Russell estaban desilusionados, Claro. porque él había profetizado que Jesucristo iba a venir en 1914. Como no llegó Jesús o nunca vino, Sí. entonces él trató de tapar eso, y lo que hizo fue decir que realmente Jesús vino, pero vino de forma espiritual y que nadie le vio. Tuvo una crisis de credibilidad en esa época también. Sí, sí, O sea, porque todos sí, sus seguidores, mucha gente sí. le dejó de bala, dejó de seguir, sí. Entonces, para tratar otra vez de reanimar a su gente, él dijo que sí, Jesús vino, pero vino en forma espiritual. Y por eso nomás nosotros no le vimos, ¿verdad? Esa fue la forma, lo que usaron. Otro problema con el que se encontró Rutherford y tuvo que solucionar fue que Carlos Russell había dicho que 144.000 era el número de gente que se iba a salvar. Sí. Una vez que se alcance la cantidad de 144.000 fieles, Jesucristo iba a venir a buscar a su iglesia. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años, la secta comenzó a crecer, comenzaron a tener múltiples seguidores, Mucho más de 144.000. pasaron los 144.000, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Rutherford lo que dijo fue lo siguiente: 144.000 va a ser la manada pequeña. Lo que pasan 144.000 ya va a ser la gran multitud. ¿Y qué iba a ser? 144.000 son los que van a ser totalmente transformados su cuerpo y van a ir al cielo. Y el resto, la gran multitud, va a quedar a habitar acá la tierra. Entonces, de esa forma, él cambió otra vez la doctrina que Russell había. O sea, hizo maquillaje prácticamente, pero Sí. en realidad es totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Y eso es lo que vimos la vez pasada sobre lo que es la secta. Una secta lo que hace es, va cambiando su doctrina. Con el paso de los años ellos van cambiando su doctrina, tratando de acomodar, ¿verdad? Acomodar, Y de salvar. Así mismo. Luego de Rutherford, cuando él murió, asumió la presidencia Nathan Knorr. Y Nathan Knorr fue el que, durante su presidencia, de 115.000 adeptos,
la secta de Testigos de Jehová pasó a 2 millones de seguidores y comenzó a crecer, y también publicaron la Biblia del Nuevo Mundo ya bajo su presidencia, y comenzaron a salir a hacer evangelismo, a hablar a hacer proselitismo casa por Casa casa. por casa. Con respecto a eso, pastor, dice acá la hermana Juan y dice: buenas noches, bendiciones. A mí me visitaban mucho tiempo los testigos de Jehová y estudié mucho tiempo con ellos, pero no me convencía sus enseñanzas. Dice. No le convencían sus No le enseñanzas. convencía sus enseñanzas. Muy bien, y cuando uno realmente lee la Biblia y pide dirección al Señor, Él siempre le va a mostrar el camino correcto. Porque y si tiene también, si usted está en un grupo que cumple todas las características que habíamos estudiado en el episodio anterior sobre qué es una secta, Sí. usted se va a dar cuenta que está en una secta y tiene que salir de ahí. Tiene que salir. Porque como vamos a ver ahora, ¿cuál es la doctrina de los testigos de Jehová? Sí. Me gustaría entrar un poco ahí. Y en realidad no vamos a poder tocar todo, pero vamos a ver algunos por lo menos. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que no hay no hay una Trinidad, que solo Jehová es Dios y lo otro no hay. O sea, le niegan a Jesucristo Y al Espíritu Santo. Solamente Jesucristo creen fue un ser creado para ellos, fue el primer ser creado por Dios. Es más, creen que fue uno de los primeros testigos de Jehová, así como Enoc, así como mismo, Noé. así mismo. Y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Entonces, realmente eso no es así. Ellos dicen que Jesús fue un ser creado, que Jesús era el arcángel Miguel, El arcángel Miguel. y dicen también que Jesús era el hermano de Lucifer. Eso es lo que ellos enseñan. Dicen que Jesús no era Dios, basándose en San Juan capítulo 14, versículo 28, puedes leer en tu casa San Juan 14, 28, y ellos dicen que Cristo es menor que Dios, pero en realidad Jesús se refiere a la subordinación que él tenía al Padre mientras él estaba acá en la tierra. Jesús dijo: el Padre y yo uno somos, dijo Sí, Jesús. así Y en varias partes de la Biblia vemos que Jesús era Dios encarnado. sí. Pero ellos agarran un solo versículo para decir: mira, acá dice que el Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Entonces ellos se basan en eso para decir que Jesús era un ser creado. Y es muy importante entender eso. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es un compañero, es el paracleto, el que está con nosotros. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo habla, intercede, se entristece. El Espíritu Santo da órdenes, tiene voluntad, ama, tiene vida, puede ser resistido. Entonces, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza impersonal, sino que nosotros creemos realmente que Dios es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otra doctrina también de los testigos de Jehová es la encarnación ellos niegan la encarnación de Jesucristo. Sí. Ellos niegan la encarnación de Jesucristo. Ellos dicen que Jesús era un hombre perfecto, pero era simplemente un hombre. Al fin y al cabo era solamente un hombre. Cuando Jesús estuvo en la carne fue un ser humano perfecto. Ellos eso dicen: fue un buen maestro, fue un buen profesor, fue una buena persona, pero no pudo haber sido el que Dios envió para redimir a la humanidad. Te voy a leer, por ejemplo, lo que dice el libro Sea Dios Veraz. Es un libro que utilizan los testigos de Jehová, y ellos, por ejemplo, en este libro dice, ¿verdad? La justicia de Dios no dejaría que Jesús como rescate fuera más que un hombre perfecto. Entonces ellos terminan diciendo que la obra expiatoria de Cristo fue la de un mero hombre. Ellos dicen que Jesús fue solamente un hombre, Un que hombre murió. común y corriente, Sí, sí. común y corriente. Por lo tanto, su muerte no pudo ser suficiente para expiar por nuestros pecados. O sea, niega totalmente la encarnación de Jesucristo. Otra doctrina de los testigos de Jehová es que niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Ellos, por ejemplo, dicen que Jesús no resucitó en carne, en cuerpo, sino que solamente en espíritu, ¿verdad? Luego fue resucitado, dice Jesús fue resucitado como un espíritu. Y ¿qué de la tumba vacía? Le preguntaron una vez a Carlos Russell. O cómo Carlos Russell explicó la tumba vacía. Porque nosotros, el apóstol Pablo mismo dijo: si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra fe, no tiene sentido. El cristianismo
La base del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creemos que Cristo Jesús resucitó. Y resucitó en carne. Sí. En carne. No es en espíritu solamente. Jesús le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Que meta Acá está su mi dedo. mano, mete ahí. Sí. Y acá está a mi costado, está la lanza, mete ahí tu mano, ¿verdad? Y Tomás vio eso. Jesús resucitó en cuerpo. ¿Y cómo explica Carlos Russell la tumba vacía? Él dice, el cuerpo de Jesús fue quitado sobrenaturalmente de la tumba. No sabemos nada de lo que pasó con él, excepto que no se descompuso. Si fue disuelto en gases o si todavía se haya preservado en algún sitio como el gran recuerdo del amor de Dios, nadie sabe, ni siquiera ni es necesario tal conocimiento. Él dice que Dios guardó el cuerpo de Jesús, que su cuerpo está guardado en algún lugar, pero que no se levantó su cuerpo de la tumba, sino que fue su espíritu nomás. O sea, negando totalmente que Jesús venció la muerte. Sí. Porque cuando Jesús se levanta de la tumba, cuando Jesús resucita en cuerpo y en espíritu de la tumba, Jesús está diciendo, yo vencí la muerte. Sí. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, que así como Jesús venció la muerte, Un día levantándose de la tumba al tercer día, todo aquel que en él cree no morirá jamás, Así sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza que como cristianos nosotros tenemos, que un día vamos a levantarnos de la muerte. Y esto da paso a la siguiente doctrina que creen los testigos de Jehová, que es, ellos creen que la muerte es la destrucción total del hombre. Los testigos de Jehová enseñan que uno al morir termina todo. O sea, termina todo ahí, ya no, O sea, no para hay... ellos no hay cielo, No. infierno. No, o sea, el que muere es como un castigo de Dios y termina todo ahí. Ah, mira. Termina todo ahí. Ellos enseñan también que la salvación es por... Perdón, acá te estoy leyendo. Por obras. Te quiero leer nomás esta Sí. parte. El autor del libro Sea Dios Veraz es un libro que utilizan los testigos de Jehová también para enseñar su doctrina. Y el autor de este libro señala lo siguiente: el hombre es una combinación de dos cosas, el polvo de la tierra y el aliento de la vida. La combinación de estas dos cosas produjo un alma viviente o criatura llamada hombre. Por lo tanto, vemos que la afirmación de los religionistas, como ellos le llaman a los católicos, a los cristianos, religionistas, ¿verdad?, de que el hombre tiene un alma inmortal y por lo tanto se diferencia de los animales, no es bíblica. Así que para él la muerte es la aniquilación completa y sin reserva. Ellos creen que con la muerte termina todo. Sin embargo, la Biblia enseña que el hombre está compuesto de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno muere, su cuerpo se convierte en polvo otra vez. Tu alma deja de cumplir su misión, porque tu alma es lo que te da vida. El alma es lo que te da vida. Pero tu espíritu va a ir a un lugar eterno, a rendirle cuenta a Dios, a pasar una eternidad con Él o a pasar una eternidad separado de Él. Ellos también niegan el castigo eterno. Pero antes de pasar a eso, también otra doctrina es que ellos enseñan que la salvación es por obras. Como la mayoría de las sectas enseñan que la salvación es por obras, que vos tenés que hacer tal y tal y tal cosa para ser salvo, ¿verdad? Y eso nosotros vemos que no es el cristianismo que Jesús vino, no es lo que Jesús enseñó. El apóstol Pablo defendió esto a capa y a espada. La salvación es por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Ellos niegan el castigo eterno. Ellos, por ejemplo, niegan que pueda existir un infierno, donde dicen, si Dios es amor, ¿cómo Dios le va a enviar a alguien para que sea torturado eternamente en un lago de fuego? Ellos no creen que Dios sea capaz de enviarle a alguien al infierno. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es amor, su naturaleza es amor, pero también Dios es justo. Por lo tanto, Dios tiene que castigar el pecado. Y en Romanos dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado es lo que nos separa de Dios. No es que Dios le envía a alguien al infierno. La gente se va solita al infierno cuando vive en pecado. La paga del pecado, dicen Romanos, es muerte. Entonces, para eso vino Cristo Jesús, para pagar el precio de nuestro castigo. Él nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Él pagó la multa que nosotros teníamos que pagar. Ellos niegan el castigo eterno. También ellos enseñan que solamente los testigos de Jehová constituyen el pueblo de Dios. Y es más, ¿verdad? Ellos, por ejemplo,
catalogan de satánicos, a tanto a los cristianos como a los de otras religiones, A los que no le siguen. a los que no son de su secta. Y cuando ellos son rechazados, ellos se consideran mártires. Ellos se consideran mártires. Por ejemplo, cuando la gente le cierra la puerta por la cara, cuando la gente le rechaza por ser testigo de Jehová, ellos se consideran mártires, ¿verdad? Consideran también que es pecado saludar la bandera. Ellos, por ejemplo, no cantan el himno nacional. Sí, sobre eso te quería hablar, pastor, o te quería preguntar sobre algunas prohibiciones que ellos tienen, o tengo entendido que ellos tienen algunas prohibiciones en sus sectas también, ¿verdad? Sí, ellos, por ejemplo, no saludan la bandera, ellos no cantan el himno nacional, no festejan cumpleaños, no festejan Navidad, no festejan Año Nuevo, no permiten transfusión de sangre. Ellos no permiten la transfusión de sangre, no permiten saludar a la bandera, nada. No hacen, por ejemplo, servicio militar, Mira. no hacen. Totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Sí. Biblia dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Dios. Por Dios. Entonces también la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a todas las autoridades. Sí. Jesús pagaba impuestos. Sí. Jesús en ningún momento se levantó en contra de las autoridades. Los discípulos en ningún momento se levantaron en contra de las autoridades que ellos tenían. Al contrario, bendecían. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestras autoridades y tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Entonces, realmente ellos también cayeron en muchas mentiras, porque ellos profetizaron en varias ocasiones que Jesús iba a venir y que iba a ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, ellos en el año 1975 tenía que haber ocurrido 3 acontecimientos muy importantes a nivel mundial, según ellos. En primer lugar, la aniquilación de la Iglesia Católica Romana y de todas las otras religiones tenían que desaparecer para el año 1975. Segundo, se tenía que haber una destrucción de todos los poderes políticos. Y tenía que empezar el milenio aquí en la tierra. Eso no ocurrió. Tampoco. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio? Hablando sobre los profetas. Dice, si un profeta hablare y no se cumple, ese profeta no habló de parte de Dios, habló de su propia presunción. ¿Qué tenía que pasarle a ese profeta? Tenía que morir, tenía que ser apedreado hasta morir. Entonces, si vamos a regirnos por esa ley, por ese versículo, Carlos Russell tenía que haber muerto apedreado porque mintió. Varias cosas dijo que no sucedieron. Entonces, cuando uno habla con un testigo de Jehová, lo más común y lo más normal es que te diga, no, pero nosotros no le seguimos a Carlos Russell. Él no fue ningún fundador nuestro. Te van a decir, ¿verdad? No, nosotros no somos russelistas, nosotros no le creemos a él no es nuestro presidente, pero la historia demuestra que él fue el que inició esta secta, él fundó esta secta, y gran parte de su doctrina está basada en lo que él enseñó, en lo que él enseñó. Quieran o no quieran, o sea, quieran negar o digan lo que digan, eso es lo que la historia dice. No sé si hay algún comentario. No, pastor, pero está muy atento la gente. Dice, por ejemplo, acá ya te leí el mensaje de la hermana Juani, luego hay algunos saludos. Dice, saludo a los de Jima, ¿puede ser? Imat, sí. hijo de pastores. Dios tiene hijos, no nietos. Capo Pastor Joel, dice Dan Gómez, dice ese. Excelente. Saludos, Dan. Él es Dan Gómez, mi amigo. Sí. Dice la hermana Teodosia, también dice buenas noches, hermanos, bendiciones. Marco Brite dice buenas noches, hermanos, está muy bueno el programa, bendiciones. Delia González, buenas noches, bendiciones. ¿Por qué es importante, Josi, y todo lo que nos están viendo, por qué es importante conocer esto? Porque hay mucha gente que dice, no, pues ellos son nuestros hermanos. Sí. O te dicen, no, todas las religiones son buenas porque te llevan a Dios, dice. Sí. Y mucha gente dice, hay tantas religiones y todas son buenas. Sí. Porque todas te llevan a Dios, pues eso es mentira. No todas las religiones te llevan a Dios. No todas las religiones te llevan a Dios. Lo que pasa es que se acercan sutilmente, claro, de una forma y uno tiene que saber, porque se te acerca un testigo y te dice, nosotros somos hermanos, acá está mi Biblia, creemos lo mismo. Y vos le empezás a escuchar, a seguir y terminás enredándote en algo que realmente no es cierto y puedes terminar pasando tu eternidad sin estar en la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué qué es lo que nosotros creemos como cristianos? ¿Qué es lo que nos diferencia a un testigo de Jehová? Y quiero terminar en esta parte. También quiero animarle a los que están viendo que envíen sus peticiones de oración, José, porque vamos a estar orando también después. Envíen. Bueno, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios encarnado. Imagínate lo que es el Dios que creó todo el universo, se da a conocer a la humanidad por medio de Jesucristo. Sí. Jesús es Dios.
En realidad hay varios versículos que demuestran en la Biblia que Jesús es Dios. En Colosenses dice que Él es el primogénito, la imagen del Dios invisible, dice. Y en realidad si vamos a estudiar esto, vamos a dedicar todo un episodio a hablar de esto, ahora y no nos va a dar el tiempo. Pero en la Biblia tenemos muchos versículos que señalan que Jesús es Dios. Y nosotros creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros creemos que Jesús resucitó corporalmente acá en la tierra. Él resucitó en carne y hueso. Su tumba está vacía. Los discípulos entraron en la tumba y encontraron que estaba totalmente vacía. Y el cristianismo es la única religión que reclama la tumba de su fundador vacía. Ninguna otra religión, y recuerden lo que habíamos hablado, secta y religión. Religión es algo que está basado en un folclore, en una creencia popular. Por ejemplo, el budismo es una religión, el islam es una religión, el catolicismo es una religión, secta es algo que sale del cristianismo ya. El adventista del séptimo día es una secta. Que también vamos a hablar. Los mormones son una secta. Testigos de Jehová que estamos hablando de una secta. Y la mayoría de las religiones, ninguna es el budismo, el islam, el budismo, el hinduismo, ninguno de ellos reclama la tumba de su fundador, o sea, reclama que su fundador haya resucitado. El cristianismo es la única religión que dice que Jesús, su fundador, se levantó de la tumba. Es más, hasta por la tumba, era que he visto una imagen, ¿verdad? Dice, aquí reposan los huesos de fulano. Sí, está. Sin embargo, la tumba de Jesús está vacía. También creemos que Jesús va a retornar en la tierra de forma visible. Dice en Apocalipsis, todo ojo lo verá. La segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el rapto como iglesia, que es el evento que Jesús va a buscar a su iglesia, y solamente aquellos que están en comunión con Dios y viviendo una vida santa van a ser arrebatados. O sea, van a ser llevados con Él en un arpazo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la segunda venida de Cristo va a ser visible. Todo ojo lo va a ver. Todo el mundo va a ver el regreso de Cristo acá en la tierra. Y también creemos que va a haber un castigo eterno para aquellos que han rechazado la obra de Cristo en la cruz. Todos aquellos que rechacen la obra de Cristo en la cruz van a sufrir un castigo eterno. Por eso nosotros le decimos a la gente, pongan su fe en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, comiencen a poner su fe en lo que Cristo hizo por vos en la cruz, porque es lo único que te va a salvar. No es porque nosotros queremos ganar gente, no es porque nosotros queremos tener más gente, no es porque nosotros somos fanáticos, sino porque le amamos a la gente y no queremos que ninguno se pierda, no queremos que nadie vaya a pasar una eternidad lejos de Cristo. Le amamos y por eso le estamos diciendo, pongan su fe en Cristo. Y también creemos que la salvación es por medio de Cristo, no por obras. Usted puede venir acá en la iglesia cristiana incluso, usted puede venir en la iglesia Canaán, usted se puede ir a una iglesia evangélica, pero si usted no vive una vida santa como el Señor manda en su palabra, usted no es salvo. No importa la religión que usted profese, si usted no tiene su fe puesta en Cristo Jesús y vive una vida obediente a su palabra, usted no es salvo. La religión no te salva, la secta no te salva, lo único que te va a salvar es tu fe en Cristo Jesús. Y también creemos, para terminar, creemos que todos los creyentes van a ser resucitados y van a ir a vivir en el cielo con Cristo, con Dios, en la presencia de Dios. No va a haber diferencia entre 144,000 que van a ir. La Biblia cuando habla de 144,000 habla de las 12 tribus de Israel, ¿entendés? Y habla de ellos, no habla de los que van a ser redimidos. En el cielo vamos a estar todos juntos, todos los que hemos sido santificados por Dios, lavados por la sangre de Cristo, vamos a estar en las bodas del Cordero y vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. No va a haber diferenciación entre un grupo que va a estar acá y otro grupo que va a estar allá. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Pastor, hemos llegado a la parte final del programa. La verdad que fue bastante enriquecedor hoy hablar sobre este tema. Y quiero avisar también a la gente, antes de terminar el programa, que el martes 2 de julio vamos a estar teniendo el próximo episodio. Martes 2 de julio vamos a estar hablando sobre la secta adventista. Los adventistas del séptimo día. Me gustaría saber si hay algún comentario más. A ver, dice la hermana Juan y dice, los testigos de Jehová prohíben la transfusión de sangre. Eso nunca entendí por qué. Sí, porque es basado en lo que dice el Levítico, que él no tenía que comer sangre. Pero en realidad la transfusión de sangre que se hace hoy en día no tiene nada que ver con comer la sangre. No tiene absolutamente nada que ver. Ellos toman de forma literal. Y es lo que pasa cuando uno no entiende
la Biblia. ¿No? Ok. Y luego dice, excelente programa, hermanos, bendiciones. Yo no sé si la gente de informática me ayuda y vuelve a poner ahí el zócalo de pedidos de oraciones. Ahí Si pueden hay algún enviar pedido de oración. todos los días, ¿verdad?, sus pedidos de oraciones, porque hay un grupo de la iglesia que va a estar orando. Pastor, ¿qué tal si cerramos con una oración? Muy bien, vamos a orar para terminar. Y por último, antes de orar, quiero decirle a la gente, ¿verdad? Todo lo que nos están viendo, ninguna religión te va a llevar al cielo. Las religiones y las sectas lo que hacen es te dan reglas para poder acercarte a Dios, para que vos puedas llegar hasta Dios. El cristianismo es Dios acercándose al hombre. ¿Para qué? Para salvar. Y la única forma que una persona puede ser salvo es poniendo su fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el que vos y yo podamos ser salvos. Solamente en la obra de Cristo en la cruz. Y me gustaría orar en esta noche para terminar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir. Señor, bendecimos a cada persona que está compartiendo con nosotros. Oramos por cada petición de oración, por cada persona que está enferma, que tiene algún problema, alguna situación difícil. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando por encima de toda circunstancia. Padre, te damos gracias por este espacio y gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Amén y amén. Antes de terminar, les quiero hacer recordar nuevamente, este viernes tenemos una cita imperdible en la Plaza 9 de Febrero. Todos tenemos que estar en ese lugar, José. A las 18:30. A las 18:30 horas. Todos tenemos que estar en ese lugar. Con tu presencia vos estás apoyando el evento. Y mañana tenemos el curso para matrimonio con la gente de Principio de Vida. A las 19 horas en este lugar. Cualquier persona se puede inscribir. Hay todavía tiempo. Hay todavía tiempo. Hay todavía tiempo. Entonces aprovecha, anotate 110.000 guaraníes Sí. y ya tenés un libro que Se te va a paga durar una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Y te dura 3 meses el curso. Solamente para celebrar el viernes 18:30, Plaza 9 de Febrero, sábado 15 horas, hora feliz, un evento para todas las Para los criaturas. niños. Vamos a tener teatro, coreografía y un mensaje de esperanza. Y luego otra vez cerramos a las 18:30. Así es. Inviten a sus amigos, inviten a sus vecinos y vamos a impactar este barrio con la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Comprometidos, martes 2 de julio. Dios le bendiga.